Hola, buenos días. Mi nombre es Paola Maldonado, soy licenciada en nutrición y les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy es un video distinto al que normalmente nosotros hacemos. Ahora tenemos la presencia y un invitado muy especial del doctor Cristian Larios y le vamos a hacer una pequeña entrevista. El tema es desgaste energético proteico. Si ustedes tienen alguna duda, nos quieren saludar, quieren comentar algo referente a su experiencia, lo pueden escribir aquí abajito y en cuanto tengamos oportunidad les vamos a responder ya sea el doctor o yo. Y bueno, el doctor, les recuerdo su nombre, es Cristian Larios, él es médico nefrólogo, él se encuentra actualmente dando consulta en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Iztapas y Guatanejo y en Colima. Entonces ya más adelante les pasaremos sus datos por si quieren contactarlo, pero de momento los invitamos a que se queden y nos escuchen un poquito. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas Y gracias, Paola, por la oportunidad. el tema es desgaste energético proteico y me gustaría pues preguntarle, más bien que nos diga qué es el desgaste energético proteico. Mire, Paola, bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y para poder llegar a los pacientes y poder hablar de un tema que es de suma importancia en el paciente con enfermedad renal crónica y que en algunas ocasiones se llega a dejar de lado, tanto porque el paciente le falta información, porque no hay tanta difusión de este tema, que ocurre obviamente en los pacientes renales. El desgaste energético proteico es una entidad patológica que intenta englobar las múltiples alteraciones que conllevan a una pérdida de masa muscular, pérdida de masa grasa en general y pérdida de peso en el paciente con enfermedad renal crónica. Es una entidad propia de la enfermedad renal crónica. En este caso, que es una enfermedad que conlleva y tiene múltiples alteraciones tanto en la ingesta como en un aumento del catabolismo tanto muscular y general, que conlleva esta pérdida progresiva y este proceso de pérdida y desgaste continuo en el paciente. De acuerdo. Para ustedes, para que entiendan y entren en contexto, un paciente que esté pues catabólico significa que tiene una constante degradación de nutrientes. Entonces, esto sucede mucho con el paciente renal y muchas veces nos encontramos, doctor, con que no diferenciamos entre desnutrición y desgaste energético proteico. Y justo ahorita usted lo mencionó, que es propio de la enfermedad. Pero el paciente, ¿cómo puede saber diferenciar entre la desnutrición, como normalmente la conocemos, al desgaste energético proteico? Muy bien, mire Paula, aquí hay algo muy característico, que la desnutrición es un tipo, vaya, la desnutrición es una desnutrición que se presenta, el desgaste energético proteico es un tipo de desnutrición que se presenta en el paciente con enfermedad renal crónica. Sin embargo, a diferencia de la desnutrición normal, que obedece muchas veces a algunas alteraciones bioquímicas y antropométricas, en el caso del desgaste intervienen otros factores, que no solamente es la baja ingesta de alimentos en el paciente, sino también las pérdidas de nutrientes por múltiples causas. El paciente renal, por ejemplo, tiene pérdidas en nutrientes con la diálisis. Pierden una gran cantidad de aminoácidos el paciente y eso conlleva a que al no tener una adecuada suplementación, pues el paciente vaya perdiendo peso de forma continua, vaya perdiendo albumina y por lo tanto vaya teniendo trastornos originados por esta causa. También, pues obviamente en el caso de la enfermedad renal crónica, muchos de los pacientes llegan a tener pérdidas hemáticas por la misma hemodiálisis, porque prácticamente utilizamos algunos anticoagulantes y esas pérdidas prácticamente de sangre también impactan obviamente en el estado nutricional directo del paciente. Además de que muchos pacientes llegan a cursar con algo que se conoce como anorexia, que es una menor ingesta de nutrientes, ¿verdad? Una menor, pues prácticamente intento del paciente por comer. Muchos de los pacientes, digo, llegan a tener también dietas restrictivas, lo cual también lleva a que esta entidad se presente en ese paciente. Pero no solamente es la dieta restrictiva o la poca ingesta de nutrientes, sino que en el paciente con enfermedad renal crónica, que es algo que lo diferencia de una desnutrición propiamente dicha que ocurre en la población general, es que en el paciente con enfermedad renal crónica hay un aumento de los procesos catabólicos, que obedece obviamente a diferentes causas. ¿Qué procesos catabólicos se llegan a alterar en el paciente? Pues hay un cuadro de un estrés oxidativo, hay un aumento de una inflamación crónica mediada tanto por las toxinas urémicas como demás componentes que se acumulan en el paciente renal. Esto lleva a un estrés oxidativo, que el estrés oxidativo obviamente lleva a una pérdida gradual de la masa muscular, porque prácticamente se entra en un sistema proteolítico, que podría decirse que es un sistema de destrucción de las mismas proteínas musculares. Por lo tanto, el paciente pues es muy característico que vaya perdiendo peso progresivamente.
Aquí obviamente también es muy característico que en esta entidad, en el desgaste energético proteico, hay una pérdida no solamente de masa muscular, sino también de masa grasa. ¿Por qué? Porque recordemos que la masa grasa son los depósitos energéticos que tiene el organismo. Entonces, el paciente muchas veces a tener un estrés constante, un estado de catabolismo constante, pues obviamente tiene que tomar la energía de donde pueda. Y la toma obviamente tanto del músculo como de la grasa que tenemos almacenada. Además, algo que también propicia el proceso catabólico en el paciente con enfermedad renal crónica es algunas alteraciones en los ejes hormonales. Generalmente este tipo de pacientes tienen un cuadro de resistencia a la insulina, muy característico de la enfermedad renal crónica. Tienen también niveles bajos de testosterona, tienen también niveles bajos de algunos factores de crecimiento. Y obviamente también por otro lado tienen una mayor generación y una mayor respuesta a ciertas interleucinas, como la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que también tiene que ver con este catabolismo que se llega a presentar de forma continua. También algo muy característico del paciente renal y que nunca se tiene que dejar de lado es obviamente el estado ácido básico, ya que un paciente que cursa con una acidosis metabólica de forma continua y que no ha sido compensada de ninguna manera, pues obviamente lo que podemos hacer es, también hay una suplementación que se puede llegar a aplicar en esos pacientes, que es con bicarbonato, porque lo que tiene de pérdida el paciente es bicarbonato. Entonces, para poder obviamente mediar este estado ácido básico y tenerlo en un correcto valor o un valor normal, porque es importante, tenemos aquí que suplementar para evitar obviamente no solamente el desgaste óseo, porque recordemos que todos los cuadros de acidosis, que pues prácticamente se pueden presentar en el paciente renal, llevan a desgaste óseo, pero también este mismo estado de acidosis metabólica conlleva también a pérdida de masa muscular de forma progresiva. Sí, por eso es que les indican bicarbonato, o sea, porque muchas veces los pacientes dicen, ay, pero ¿por qué me están dando bicarbonato? Justo porque se quiere corregir la acidosis metabólica, que a su vez, como ya explicó el doctor, pues genera una pérdida mayor de masa muscular y a su vez, pues es desnutrición o desgaste energético proteico propio de la enfermedad. Doctor, el paciente, ¿cómo puede darse cuenta que está pasando por un desgaste energético proteico? O sea, ¿hay algún síntoma, algún signo, alguna característica especial que el paciente ponga la alarma de, ok, a lo mejor me estoy desnutriendo y necesito correr con el médico y a nutrición? Claro. Miren, bueno, aquí es importante también comentar que la Sociedad Renal Internacional de Nutrición y Metabolismo ha definido algunos criterios que son importantes para poder detectar, pero esos criterios principalmente se aplican para los podemos utilizar tanto los médicos, nefrólogos, médicos generales, internistas y obviamente nutriólogos para poder diagnosticar esta enfermedad. Para hacer un diagnóstico como tal de esta enfermedad, como usted lo comenta, hay ciertos signos o síntomas que se llegan a presentar en el paciente. Algo muy característico que se llama a presentar es la astenia y la dinamia progresiva. El paciente progresivamente se va sintiendo más cansado, se va notando que el paciente quiere dormir más, porque como tiene un desgaste energético, el paciente necesita dormir para tratar de no aumentar tanto su metabolismo, que de por sí ya se encuentra alterado, y recordemos que si el metabolismo se encuentra alterado, muchas veces la pérdida de masa, tanto muscular como grasa, pues va a ser mayor. Entonces, obviamente, el organismo en un principio va haciendo diferentes cambios. Esto es progresivo, esto no es de un día para otro, es lo que es importante dejar en claro al paciente. No van a notar un cambio de un día para otro, sino que en el transcurso de semanas o meses que se les detectó la enfermedad renal crónica en etapa tanto de la 1 a la 4, principalmente ya en etapa 3 o 4, así como en la etapa 5, que es la etapa que ya tiene diálisis o hemodiálisis, pues el paciente, aparte de sentirse más cansado, obviamente va teniendo esta mayor somnolencia diurna, porque no están durmiendo bien por la noche, porque no está siendo suficiente el descanso que está teniendo el paciente, además de que obviamente empiezan a notar ciertos cambios físicos, como hay un estado de caquexia, que es algo muy característico también aquí, donde el paciente empieza a tener, y es evidente, la pérdida de masa muscular, se empiezan a perder obviamente, disminuyen prácticamente algunos de los pliegues normales, llega a disminuir el diámetro obviamente del brazo, llega a disminuir el diámetro de la pierna, todo donde tenemos músculo empieza a disminuir su diámetro, además de que los depósitos grasos pues se ve que van disminuyendo. Hay algunos estudios que se llegan a hacer de impedancia y otros demás que pudieran también arrojarnos la cantidad de grasa corporal que llegamos a tener. Y generalmente pacientes que van teniendo un descenso de grasa corporal total del 20%, 15%, a menos del 10%, es cuando ya llama la atención, porque quiere decir que el organismo de alguna manera está consumiendo la grasa
porque la necesita. ¿Por qué? Porque seguramente está llevando una dieta muy restrictiva, que es algo que también sucede muy comúnmente, Paula, en el paciente con enfermedad renal crónica que está en etapa 1 a la 4, que al entrar en etapa 5, ellos se quedan con la idea de que en la etapa 1 a la 4 nosotros los estamos manejando con dietas hipoproteicas. Efectivamente, es una dieta no completamente nula en proteínas, porque es ilógico. Tenemos que manejar una ingesta de proteínas que sea suficiente para el paciente. O sea, la proteína es necesaria para la vida del paciente, tanto como para el paciente de diálisis o no diálisis, como el que está con enfermedad renal crónica. O sea, no podemos satanizar las proteínas. Para eso, obviamente, tenemos algunos productos que se pueden nuevamente suplementar al paciente para la etapa de diálisis o para la etapa de prediálisis. Entonces, aquí es algo que muchas veces, como les comento, el paciente se queda con la idea de una dieta hipoproteica, baja en proteínas de la etapa 1 a la 4, y ya muchos de esos pacientes, desafortunadamente, por múltiples causas, pasan de la etapa 4 a la etapa 5 y se quedan con esa idea de que la dieta tiene que ser hipoproteica. Y muchas veces también, a veces como médico, nos falta un poquito enfocarnos un poquito más o apoyarnos con una nutrióloga de confianza para que nos pueda apoyar en esa parte y el paciente pueda tener una adecuada suplementación proteica, no solamente proteica, sino de energía en total, que prácticamente es una adecuada ingesta tanto de carbohidratos, de grasas, como de proteínas. Así es. Quiero resaltar algo que comentó, doctor. Es referente a esto que comentaba de que el paciente se queda con ciertos lineamientos para su dieta cuando están en prediálisis y cuando ya inicia la etapa de terapia sustitutiva, pues ya no recuperan todo lo que pierden con la terapia. Entonces, aquí es bien importante que ustedes como pacientes caigan en cuenta en que la importancia que tiene acudir con un profesional de la salud especialista en el área, en este caso, que acudan con un nefrólogo, con nutrición para poder hacer estos cambios. Es importante también suplementarse porque muchas veces los síntomas propios de la enfermedad disminuyen el apetito. Entonces, eso también influye a que el paciente pues sea mucho más severa la desnutrición, o mejor dicho, desgaste energético proteico, y que no cubra con la alimentación lo que requiere. Entonces, hay una serie de suplementos que son pensados en justo cubrir, no es reemplazar ni que sea, bueno, en vez de alimentarse, sino que van a dar ese extra que ustedes no ingieren para evitar o corregir el desgaste energético proteico. Ya lo mencionaba el doctor, dependiendo la etapa es lo que se requiere, pero en sí todos los pacientes requieren mucha energía, que son los hidratos de carbono, como bien mencionó, grasa cardioprotectora, porque no es cualquier grasa, o sea, no es de que vayan a comer chicharrón y que entrenle a las papitas, no, o sea, es una grasa saludable, porque hay que cuidar el corazón también, y la proteína dependiendo del estadio en el que se encuentren, porque aquí nos van a preguntar, doctor, ¿de cuánta proteína puedo consumir? Y a mí dígame, pero realmente eso no lo podemos decir sino hasta que el paciente llegue a consulta, ¿cierto? Exactamente, porque obviamente es algo como influyen tantos factores, o sea, no es a la ligera, no podemos, por ejemplo, que de repente muchos pacientes creen que una receta que, por ejemplo, puede dar un nutriólogo, se la puede compartir al compañero, ¿no? Ay, mira, ese compañero está en hemodiálisis y yo tengo esta dieta y se la voy a dejar a él. Y resulta que al otro no le sirve porque tal vez tiene un mayor catabolismo. Entonces el paciente no se logran las metas que se buscan siempre con una adecuada suplementación. Aquí es muy importante, obviamente, el tratamiento individualizado. Esta es una plática, obviamente, para invitar a los pacientes a que se acerquen con su nutriólogo de confianza, a que se acerquen con su nefrólogo de confianza, para que pueda apoyar con esta adecuada suplementación individualizada, obviamente calculada para su propio metabolismo basal que tiene el paciente, pues, prácticamente las actividades que llega a realizar en el día, que también influyen directamente en su metabolismo, así como obviamente pues calcular, ¿verdad?, cuál es la ingesta de proteínas que llega a tener el paciente y la que requiere, ¿verdad? Porque una cosa es lo que están ingiriendo actualmente, que tal vez no les está funcionando y que obviamente podemos aumentar esa ingesta, como usted lo comenta, tanto de grasas buenas, digo, como de proteínas y de carbohidratos. Muchas veces también sucede que el carbohidrato está muy satanizado. Es lo que yo les comento a los pacientes, que no podemos satanizar ningún nutriente. Obviamente todo en exceso es malo, pero si nosotros llegamos a un equilibrio, que es lo que buscamos tanto nutriólogos como nefrólogos, buscamos un equilibrio en el paciente. Ni todo es malo ni todo es bueno, sino simplemente el equilibrio que tenemos que mantener, tanto en una adecuada ingesta de energía, ¿sí?, tampoco cayendo en los excesos,
pero una adecuada ingesta energética con carbohidratos, adecuada ingesta de proteínas y adecuada ingesta de grasas, que también es unos suplementos que el paciente puede llegar a consumir, y algunos suplementos ya contienen algunos agentes que son ácidos grasos vitales como omega 3, omega 6, que son grasas buenas. No son las grasas típicas, como usted lo comenta, que se encuentran pues en una hamburguesa o en comidas fritas. No es el tipo de grasa que buscamos. Exacto, y todos sabemos que la comida que es más grasosa, pues es más sabrosa, ¿verdad? Pero hay que tener ciertas restricciones, y tampoco se trata de que satanicen la dieta, porque sí, muchas ocasiones es de no quiero ir a nutrición o no le quiero comentar a mi nefro que no me estoy sintiendo muy bien o que estoy cansado porque me van a dar una dieta y yo no quiero tener una dieta. O sea, y sobre todo los pacientes que están en terapia sustitutiva son los más mal portados, que deciden liberar su dieta, pero no buscan estas fuentes ni un equilibrio. Y doctor, ¿usted considera que el paciente debe preocuparse con el desgaste energético proteico? Es de vital importancia. De verdad es algo que el paciente es algo, a mí como nefrólogo, que es una de las mayores inquietudes, que desde que prácticamente estudié yo esta carrera me di cuenta que muchas veces, a veces como médicos, caemos también nosotros en hacer una adecuada diálisis, hacer una adecuada hemodiálisis, que es una parte fundamental de la atención del paciente renal. No se deja de lado. Sin embargo, aquí recordando que es prácticamente una entidad multifactorial. O sea, muchísimos factores que tienen que ver con este desgaste que se va presentando en los pacientes. Entonces, no nomás tenemos que enfocarnos en bajarle los procesos inflamatorios, en mejorar la acidosis, en mejorar obviamente la cantidad de urea, de creatinina que tiene el paciente con una adecuada diálisis. No es únicamente eso, sino que obviamente tenemos que enfocarnos en nutrir adecuadamente a ese paciente para que no tenga las consecuencias propias. Si un paciente llega a estar muy malnutrido, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque algunas de las variantes antropométricas van a disminuir, van a reducirse. Obviamente se reduce el tamaño, lo que les comentaba, por la pérdida de grasa como por la pérdida de proteínas. Entonces, eso es algo que vamos notando en el paciente. El paciente se va sintiendo cada vez más débil, se va sintiendo cada vez más cansado, se va sintiendo cada vez más vulnerable, y no es solamente que se sienta vulnerable, está vulnerable. Si el paciente no se suplementa adecuadamente, no come adecuadamente, que recordemos aquí es muy importante, o sea, un suplemento no quiere decir voy a dejar de comer y voy a consumir únicamente suplemento. No, es comer, llevar una dieta adecuada, que ya se le explicaría en cada caso, y aparte ese apoyo de suplemento es para completar su dieta, porque tal vez su dieta no está teniendo la suficiente cantidad o de proteínas o de grasas buenas o de carbohidratos, que también es muy importante manejar en el paciente. Y es muy característico que si un paciente, les pongo el ejemplo, un paciente que ya está en diálisis o en hemodiálisis, la pérdida de proteínas es acelerada, ¿sí? Entonces, esta pérdida de proteínas acelerada no permite que el hígado pues tenga una adecuada producción de la propia albúmina del cuerpo. Entonces, obviamente al no tener una adecuada producción, los niveles de albúmina van a ir bajando. Recordemos que también la albúmina es necesaria para ciertos procesos del organismo. Entonces, si el nivel de albúmina que tenemos en sangre empieza a bajar porque el paciente no está comiendo bien, no se está suplementando bien, esto se va a conocer como una hipoalbuminemia. Y esa hipoalbuminemia va a llevar a una disminución de un tipo de presión que se llama presión oncótica a nivel sanguíneo, y entonces el agua que debería de estar en el espacio sanguíneo no se mantiene ahí y se sale a los tejidos, lo cual se conoce como edema y en el peor de los casos anasarca, que es prácticamente la acumulación de líquido en el cuerpo, y el paciente lo nota porque de repente tal vez él nos comenta, doctor, casi no estoy tomando agua, estoy cuidando los líquidos y sin embargo sigo hinchado. Pero cuando le hacemos un chequeo al paciente resulta que trae 1.5 gramos de albúmina prácticamente en sangre, lo cual es compatible a que esté presentando ese trastorno. O sea, paciente con hipoalbuminemia es paciente que tiene una mayor tendencia a los edemas. Además, recordemos que gran parte de nuestro sistema de defensa está elaborado en base a proteínas. Entonces, si nosotros tenemos pérdidas de aminoácidos, no tenemos una adecuada suplementación tanto de algún tipo de proteína como la albúmina, muy importante en el paciente. Si no tenemos obviamente esto, el paciente va a tener una mayor susceptibilidad a infecciones. ¿A qué infecciones? Peritonitis en el paciente con diálisis, bacterias en el paciente con hemodiálisis, pacientes con estadio 1 al 4 que son diabéticos y que no están adecuadamente nutridos también tienen mayor tendencia a la celulitis, a la infección de los pies con pie diabético y lo demás que se llega a presentar. Por eso les comento, es muy importante para evitar todas esas complicaciones. Sí,
De hecho, lo que acaba de mencionar es sumamente importante porque los pacientes se enfocan en tengo edema porque no estoy controlando mis líquidos y porque me estoy excediendo en sodio, pero no contemplan que también tiene mucho que ver todo este proceso que ya nos comentó y que la alimentación en este proceso es fundamental. Y bueno, Exacto. doctor, para finalizar, ¿alguna conclusión que nos quiera regalar? También sus datos, aprovechar para que nos indique cómo lo podemos contactar. Muy bien, perfecto. Antes de pasar a este punto, me gustaría nomás comentar algo que tiene que ver con ciertos factores. Hay algo que se conoce como epidemiología inversa, que tiene que ver con ciertos factores que, por ejemplo, en la población general son protectores para la función cardiovascular, le evitan infartos y obviamente mantienen al paciente en mejores condiciones. Esos factores, como un índice de masa corporal, que podría decirse un índice de masa corporal bajo, un colesterol bajo, llegan a proteger al paciente aparentemente sano o a la población general. Sin embargo, estos factores de un índice de masa corporal demasiado bajo o colesterol muy bajo se asocian desafortunadamente en los pacientes renales a algo que se llama epidemiología inversa, que es que el paciente llega a tener mayor factor de riesgo cardiovascular. Entonces, son complicaciones que se llegan a presentar aquí en el paciente. Aquí es muy importante no tener obviamente un índice de masa corporal tan alto que caiga el paciente en obesidad, pero tampoco un índice de masa corporal tan bajo. De preferencia se ha visto que pacientes se tienen que mantener con un índice de masa corporal de 24 o 25 para se podría decir estar en buenas condiciones. Puede ser incluso de 26, de 27 ligeramente, porque sabemos que con el paso del tiempo el paciente va a tener pérdida de masa muscular, la grasa, y va a ir perdiendo peso. Entonces, si lo encontramos con un peso mayor al principio, pues tratamos de alguna manera de compensar esas pérdidas progresivas que van a tener. Sí, y que el paciente no se asuste, porque muchas veces les dan el IMC y dicen, no, tengo 24, ya tengo sobrepeso, y se asustan y creen que eso no es favorable. Al contrario, para el paciente renal, es un punto en el que se dice el paciente está fuera de peligro, o sea que no es... Exactamente. De hecho, se maneja un índice por debajo, se maneja un índice debajo de 23 que ya se empieza a considerar de riesgo en el paciente renal. O sea, abajo de 23, de repente uno dijera 22 es normal en una persona, en la población sana, ¿sí? Sería perfectamente normal, o incluso 21, pero en el paciente renal es el riesgo. Entonces tenemos que cuidarlo de que tampoco nos caiga, o sea, como les comentaba, todo en equilibrio. No podemos caer ni al lado de la obesidad, ni tampoco al lado de una índice de masa corporal tan bajo que prácticamente conlleve a la mayor pérdida de masa ósea y todo lo que tenemos, ósea, muscular y grasa. Y bueno, me comentaba a qué conclusiones llegamos a tener aquí. Bueno, las conclusiones a las que llego y que me gustaría que el paciente le queden claro es que todo paciente con enfermedad renal crónica necesita un manejo nutricional. Todos, o sea, ninguno se salva de esto. O sea, no es de que yo me voy a manejar como se maneja mi vecino, como se maneja mi compañero de hemodiálisis, como se maneja mi compañero de diálisis. Cada paciente tiene que tener un manejo individualizado, tiene que tener un acercamiento con una nutrióloga que obviamente esté capacitada también en los procesos de nutrición del paciente renal y obviamente con su nefrólogo de confianza para poder obviamente adecuar y decirle al paciente qué productos existen en el mercado que podemos darle para adecuar poco aporte que de repente no tienen en la dieta y que podamos mejorarlo con estos suplementos que pues existen en el mercado, que hay prácticamente bastantes tipos, desde albúmina, malteadas, algunos tipos de tipos de leches que se le pueden dar al paciente y que algunas son altas en proteínas, otras bajas en proteínas, dependiendo la etapa del paciente, si está en diálisis o está en etapa de prediálisis, que es muy importante. Así es, y que no le tengan miedo, o sea, hay empresas que trabajan justo para pacientes renales. Esto no quiero decir la marca de las cortinas verdes, pero no toda la suplementación es la adecuada. Hay que buscar al especialista, o sea, no dudo que le pueda funcionar a una persona esa suplementación que les comentaba de las cortinas, pero en nuestro caso sí tenemos que buscar algo más especializado y que trabaje por la seguridad del paciente. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con usted? Mire, se pueden poner en contacto conmigo. Tenemos atención en Iztapas, Guatanejo y en Lázaro Cárdenas. Allá tenemos atención en la Clínica Santa Clara y en la Clínica Celia. Vamos una vez al mes a ver pacientes. Llevamos obviamente algunos productos que nosotros manejamos de suplementos para el paciente renal, enfocándonos obviamente siempre en mantener esta adecuada nutrición en el paciente. Para citas en la Clínica Santa Clara es al teléfono 753-532
6097. Y para citas en la clínica Celia es al 753-532-0097. Tenemos también, obviamente, atención en Tecomán, Colima. Tenemos atención en el Centro Médico de Tecomán. También, más adelante, igual les podemos poner los teléfonos en la parte de ahí de abajo. Tenemos también atención en Manzanillo. Estamos atendiendo en Central Médico Quirúrgica Manzanillo. Y estamos también con domicilio particular. Citas para aquí en Manzanillo se pueden contactar al 314-122-1530 o al 33-15-46-0653. De acuerdo. Recuerden que el doctor nos está regalando esa información y hay que hacer buen uso de ella. O sea, que realmente lo contacten cuando quieran tener una consulta con él. También los invito a que lo sigan en las redes sociales. Está en Facebook como Dr. Cristian Larios. Yo, de hecho, ya soy su seguidora y los invito a que también lo sigan porque tiene contenido constante. También hace algunos Facebook Live, responde dudas y también ahí he visto que pone qué días va a estar en Lázaro o en Ixtapa, por si ustedes viven en aquellos lugares, pues sepan qué día se va a presentar y que hagan su cita pues previa. Así es, Paula. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de vernos y espero que lo podamos tener nuevamente como invitado especial. Esta plática pues realmente fue muy buena. Espero que para todos les genere buena educación, sobre todo que contemplen los comentarios que se hicieron. Ya saben, aquí abajito estaremos leyendo lo que nos comenten, si nos dicen de dónde son, si nos quieren saludar, si quieren comentarnos algo o preguntarle algo al doctor, con mucho gusto les estaremos respondiendo más tarde. Y nos veremos en la siguiente. Que tengan muy bonito día. Gracias.